Lo tildaban de demasiado pequeño, demasiado flaco, demasiado lento, demasiado débil. Allí buscando. ¡Golazo! Pero qué diferencia, mientras uno la tira por aire, otros la juegan por abajo. Cuando Rafinha intentaba abrirse paso, le cerraban las puertas una y otra vez. En cada prueba, cada ojeador, cada academia le decían que no lo lograría. Era el chico que nadie quería, el que regresaba a casa descalzo, empapado en sudor, pidiendo sobras a extraños para calmar el hambre. Jugaba en campos de tierra cuarteada, con el eco de disparos resonando en la distancia. Pero hoy ese mismo Rafinha es el jugador al que nadie quiere enfrentar, el que brilla cuando todo está en juego. Antes descartado por ojeadores y aficionados, ahora es uno de los nombres más temidos del fútbol mundial. Esta es la historia de cómo un niño rechazado se convirtió en el mejor jugador del mundo. Nacido en 1996 en Porto Alegre, una ciudad del sur de Brasil, conocida por ser cuna de leyendas del fútbol, Rafinha creció en un barrio donde la pobreza aplastaba los sueños antes de que pudieran florecer. Sus primeros recuerdos no eran de estadios llenos ni de botas nuevas, eran de caminar a casa tras entrenar, cubierto de polvo y sudor, hambriento, preguntando a desconocidos si tenían algo de comer. No soñaba con ser famoso, solo quería entrar en una academia para ganar un pequeño ingreso y ayudar a su familia a sobrevivir. Pero las puertas de las academias no se abrían para chicos como él. Lo rechazaban constantemente, diciéndole que era demasiado débil, demasiado delgado, que no estaba hecho para el fútbol profesional. Mientras sus amigos de infancia abandonaban el balón, algunos cayendo en las calles y otros atrapados por las pandillas, Rafinha estuvo a punto de seguir el mismo camino. Sin embargo, en lugar de rendirse, se sumergió en un mundo crudo conocido como fútbol de várzea o fútbol de inundación. El fútbol de várzea es el fútbol en su forma más pura y brutal, sin contratos, sin entrenadores, sin uniformes, sin reglas, solo campos de arcilla polvorienta, porterías sin marcar y jugadores que luchan por sobrevivir. Estos partidos no eran organizados, eran batallas bajo un sol abrasador, entre nubes de polvo y a menudo con hombres armados observando desde las gradas, un recordatorio constante del peligro que rodeaba esas canchas. Salir del fútbol de várzea era casi imposible. La mayoría de los chicos que jugaban allí quedaban atrapados en un ciclo de pobreza y violencia, donde el fútbol era solo un escape temporal, no una puerta hacia el futuro. Pero para Rafinha, esas canchas eran una escuela de vida. En el caos de esos partidos sin reglas, aprendió a sobrevivir, a moverse con agilidad, a leer el juego y a pelear por cada balón como si su vida dependiera de ello. En esos campos ásperos, el talento de Rafinha comenzó a brillar. Su velocidad, su instinto y su capacidad para encontrar espacios donde no los había llamaron la atención. Fichó para el AAG, un club local que le dio su primera oportunidad real. Pero el verdadero cambio llegó cuando Deco, la leyenda del Barcelona y Chelsea, lo vio jugar. Deco no vio a un chico flaco de las calles, vio a un jugador con una chispa única, con ritmo, ética de trabajo e instinto. Lo tomó bajo su ala y lo fichó para su agencia D20 Sports, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Todo comenzó a cambiar. Rafinha dejó Brasil y aterrizó en Portugal a los 18 años para unirse al Vitória Guimarães. Lejos de casa, lejos de cualquier comodidad, lejos de cualquiera que recordara al chico descalzo de Porto Alegre. Pero el camino en Europa no fue fácil. Al llegar al Vitória Guimarães, Rafinha se enfrentó a un mundo nuevo. No hablaba el idioma, estaba solo y comenzó en el equipo sub-20 muy lejos del primer equipo. Cuando parecía que empezaba a encajar, una lesión lo detuvo en seco. Para cuando se recuperó, el entrenador no lo consideraba para los partidos. Entrenaba solo, en un campo vacío, sin nadie que apostara por él. Ese período fue un abismo. La duda lo consumía y la idea de rendirse se hacía más fuerte. Una noche llamó a sus padres, con la voz quebrada, y les dijo que estaba listo para volver a casa. «No puedo seguir», confesó. Su madre, una mujer que había luchado toda su vida por sus propios sueños, no le dio el consuelo que esperaba. Ella había trabajado turnos interminables, viajado largas distancias y sacrificado todo para obtener su título universitario. «Si quieres rendirte, vuelve», le dijo, «pero prepárate para trabajar en un supermercado, en una barbería o en un almacén. Aquí no hay lugar para abandonar». Esas palabras fueron un golpe directo. Rafinha entendió que no se trataba solo de fútbol, se trataba de demostrar que todo el sacrificio tenía un propósito, de honrar a su familia. Al día siguiente volvió al campo, no porque todo fuera más fácil, sino porque no estaba listo para rendirse. Pronto su esfuerzo comenzó a dar frutos. Se ganó minutos, empezó a marcar goles y mostró que no era solo un chico con talento, sino un competidor implacable.
En la temporada 2017-2018 anotó 18 goles en 43 partidos y fue nombrado el jugador revelación del Vitória Guimarães. No solo estaba de vuelta, estaba trazando un camino nuevo. Europa comenzó a fijarse en él. En 2018 dio un salto al Sporting CP, un club conocido por producir leyendas como Cristiano Ronaldo y Luis Figo. Era un gran paso, pero no estuvo exento de dificultades. Las lesiones y la falta de constancia limitaron su impacto y terminó su primera temporada con solo 4 goles y 4 asistencias. Aún así mostró destellos de grandeza, ayudando al equipo a ganar 2 trofeos, la Taça da Liga y la Taça de Portugal, y marcando un penal clave en una tanda que definió una final. Rafinha sabía que tenía más que ofrecer y el mundo estaba a punto de descubrirlo. El brillo de Rafinha no podía quedarse oculto por mucho tiempo. En 2019, su carrera dio un salto decisivo cuando el Rennes, un club de la Ligue 1 francesa, apostó fuerte por él con una transferencia récord de 21 millones de euros. No hubo espacio para titubeos. Desde el primer día, Rafinha mostró que estaba hecho para los grandes escenarios. Se adaptó al ritmo frenético del fútbol francés con una naturalidad sorprendente, anotando 8 goles y repartiendo 7 asistencias en su primera temporada. Pero su impacto iba más allá de las estadísticas. Su velocidad, su capacidad para romper defensas y su trabajo incansable en el campo fueron clave para que el Rennes lograra un hito histórico, clasificarse a la Champions League por primera vez en su historia. En su último partido con el club, Rafinha dejó una despedida inolvidable, un gol, una asistencia y una actuación que gritaba al mundo que estaba listo para algo mucho más grande. El siguiente destino fue Inglaterra, un lugar donde el fútbol se vive como una religión y la presión es implacable. En octubre de 2020, el Leeds United, recién ascendido a la Premier League tras 16 años de ausencia, invirtió 17 millones de libras en él. Para muchos aficionados, Rafinha era un desconocido, un fichaje que no generaba grandes titulares. Pero bajo la dirección de Marcelo Bielsa, un entrenador obsesionado con la intensidad y la disciplina táctica, Rafinha encontró el escenario ideal para brillar. En su primera temporada marcó 6 goles cruciales y aportó un toque de creatividad y garra a un equipo que jugaba con un ritmo vertiginoso. Su estilo directo, su habilidad para desbordar y su entrega en cada jugada lo convirtieron en un ídolo instantáneo para la afición del Leeds. En su segunda temporada, Rafinha se consolidó como el corazón del equipo. Anotó 11 goles, lideró el ataque con una madurez que desafiaba sus 25 años y mostró una capacidad única para aparecer en los momentos decisivos. El clímax llegó en el último partido de la temporada, con el Leeds al borde del descenso. En un estadio cargado de tensión, con los aficionados conteniendo el aliento, Rafinha mantuvo la calma y convirtió un penal decisivo que aseguró la permanencia del equipo en la Premier League. Ese gol no solo salvó al club, lo convirtió en una leyenda para los hinchas. Había demostrado que podía cargar con la presión de los momentos que forjan carreras, que no era solo un jugador talentoso, sino un líder en el campo. Si esta historia de lucha y superación te está inspirando, es el momento perfecto para unirte a nuestro canal. Suscríbete ahora para no perderte más relatos como el de Rafinha, que demuestran que los sueños se construyen con esfuerzo y determinación. Dale al botón y sigamos descubriendo historias que motivan. Con su nombre resonando en Europa, el siguiente paso parecía inevitable. En el verano de 2022, Rafinha cumplió el sueño de todo niño brasileño: fichar por el Fútbol Club Barcelona. Rechazó ofertas de gigantes como Chelsea y Arsenal, no porque no fueran grandes, sino porque el Barça era personal. Era el club de Ronaldinho, de Neymar, de las leyendas que lo inspiraron desde pequeño. La transferencia, valorada en 60 millones de euros, vino con una presión inmensa. Pero desde el primer día, las cosas no fueron fáciles. El Barcelona estaba sumido en una crisis financiera, con problemas para registrar a sus jugadores, y Rafinha ni siquiera tuvo un dorsal fijo al llegar. Los titulares se centraban más en los problemas fuera del campo que en el fútbol mismo. En el terreno de juego, los desafíos eran aún mayores. El entrenador Xavi le asignó un rol muy específico: quedarse pegado a la banda derecha, abrir el campo y enfrentarse a los defensores en duelos individuales. Pero ese no era el juego de Rafinha. Él era un jugador de movimiento, de cortes al centro, de llegadas sorpresivas al área, de presión constante. Encorsetado en un sistema que no le permitía ser el mismo, a menudo era sustituido antes del minuto 60, lo que lo llevaba a jugar con una urgencia que a veces jugaba en su contra. Aunque marcó 10 goles en cada una de sus primeras 2 temporadas, la crítica no estaba convencida. Es bueno pero no imprescindible, decían. Cumple pero no deslumbra. Los aficionados, aunque no hostiles, no estaban del todo persuadidos de su valor. La presión comenzó a pesar.
En una entrevista cargada de honestidad, Rafinha confesó lo duro que era mantener la confianza en un entorno así. A veces sentía que hacía todo bien y aún así me sacaban. Otras veces forzaba demasiado y nada salía, admitió. La situación se complicó aún más con la irrupción de Lamine Yamal, un prodigio de 16 años que deslumbró al mundo con su talento y madurez. Xavi comenzó a priorizar a la nueva generación y Rafinha fue desplazado a la banda izquierda, una posición donde se sentía afuera de lugar. Los rumores de una posible venta empezaron a circular y la fe en él parecía desvanecerse, incluso entre los aficionados. Había momentos en los que parecía que su sueño de brillar en el Barcelona se estaba desmoronando. Pero Rafinha no estaba dispuesto a rendirse. Había pasado por demasiado para dejar que este capítulo lo definiera. En febrero de 2023 llegó un momento de redención. El Barcelona se enfrentó al Manchester United en la Europa League, en un Camp Nou que vibraba como si fuera una final de Champions. Rafinha no era el foco de atención al inicio del partido, pero desde el primer minuto jugó con una intensidad que electrificó el estadio. Presionó sin descanso, llevó el balón con decisión y estuvo en el corazón de cada jugada peligrosa. Y entonces marcó, un gol que igualó el marcador y desató la locura en las gradas. Los comentaristas lo elogiaron, los aficionados lo aplaudieron y hasta los más escépticos tuvieron que reconocerlo. Esa noche, Rafinha fue el mejor en el campo. Esa actuación no fue solo un destello, fue una declaración de lo que era capaz cuando se le daba confianza. Justo cuando parecía que Rafinha estaba atrapado en un ciclo de rotaciones, sustituciones tempranas y dudas en el Barcelona, un cambio radical llegó al club. En el verano de 2024, Hansi Flick, el entrenador que llevó al Bayern Múnich a un histórico sextete, asumió el mando del equipo. Para los aficionados, esto representaba una nueva esperanza para un club que buscaba recuperar su identidad. Pero para Rafinha significó algo mucho más profundo, la oportunidad de ser él mismo. Bajo Flick, las cadenas tácticas que lo habían limitado se desvanecieron. Ya no se le pedía quedarse pegado a la banda derecha, enfrentándose a defensores en duelos interminables. En cambio, Flick le dio la libertad para moverse, para crear, para atacar espacios, conectar con el juego y liderar la presión. Por primera vez en años, Rafinha no estaba encorsetado en un rol que no le calzaba. Podía desplegar todo su potencial. El impacto fue inmediato y devastador. En los primeros 16 partidos de la temporada 2024-2025, Rafinha anotó 12 goles y dio 10 asistencias, números que lo colocaron como el líder indiscutible del Barcelona y uno de los jugadores más letales de Europa. Pero no se trataba solo de estadísticas, su juego había evolucionado a un nivel completamente nuevo. Ya no jugaba con la urgencia de quien teme ser sustituido antes del minuto 60, ahora controlaba el ritmo del partido, aparecía en zonas centrales, combinaba con los mediocampistas y presionaba con una intensidad que contagiaba a todo el equipo. Sus regates eran menos frecuentes, pero su influencia en el juego era mayor que nunca. Rafinha se había transformado en el tipo de jugador que los entrenadores adoran, el que recupera balones tras perderlos, el que levanta a sus compañeros con una carrera extra, el que nunca se esconde, sin importar la presión. Esta nueva versión de Rafinha no pasó desapercibida. Los aficionados que alguna vez dudaron de su lugar en el equipo, ahora coreaban su nombre con fervor. Los críticos que lo habían etiquetado como útil pero no esencial, se quedaban sin argumentos. Flick vio lo que otros habían pasado por alto, un jugador hecho para un sistema, no para momentos aislados. Rafinha no solo estaba encajando, estaba liderando. Pero si había un escenario donde necesitaba dejar una marca imborrable, era en los partidos que definen legados, aquellos que el mundo entero observa. Y Rafinha no decepcionó. Llegó el clásico, el enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, el partido más visto del fútbol mundial, donde las hazañas se convierten en historia y los errores se recuerdan para siempre. Esa noche Rafinha no solo participó, dominó por completo. Marcó un gol, dio una asistencia y fue una pesadilla constante para la defensa rival. Presionó alto, rompió líneas con sus movimientos, recuperó balones y creó espacios donde no los había. Su inteligencia táctica desordenó a los defensores, su pase fue quirúrgico y su definición implacable. El Barcelona no solo ganó, humilló a su eterno rival en una actuación que resonó en todo el mundo. Por primera vez desde que llegó al club, Rafinha no fue el héroe silencioso. Fue el nombre en los titulares, el jugador del que todos hablaban. Los aficionados salieron del Camp Nou cantando su nombre y los comentaristas no podían dejar de elogiarlo. Pero si el clásico fue su anuncio al mundo, su actuación contra el Bayern Múnich en la Champions League fue su declaración definitiva. En un escenario donde el Barcelona había sufrido humillaciones en el pasado, Rafinha dio un recital inolvidable.
Anotó 3 goles, cada uno diferente, cada uno devastador. Superó en velocidad a los defensores, engañó a los mediocampistas con su astucia y definió con la calma de alguien que había esperado toda su vida para ese momento. Lo que hizo esa noche, aún más especial, fue el brazalete de capitán que llevaba en el brazo. No era un gesto simbólico ni un truco de relaciones públicas, era el reconocimiento a un líder que se había ganado el respeto de sus compañeros, su entrenador y la afición. Esa actuación no fue solo un triunfo personal, fue un símbolo de su viaje. El chico que alguna vez entrenó solo en un campo vacío, descartado por todos, ahora era el capitán de uno de los clubes más grandes del mundo, marcando un hat-trick en la noche más importante de la temporada. Esos goles no eran solo puntos en el marcador, eran respuestas. Respuestas a los ojeadores que lo llamaron demasiado pequeño, a los entrenadores que lo sacaban antes de tiempo, a los aficionados que dudaron de su lugar en el equipo. Rafinha no estaba solo brillando, estaba reescribiendo su narrativa. A mitad de la temporada sus números eran imposibles de ignorar. Lideraba al Barcelona en contribuciones de gol, superando a cualquier otro compañero. Estaba entregando en los clásicos, en las rondas eliminatorias de la Champions League y en los momentos de máxima presión que definen carreras. Pero el fútbol no se trata solo de estadísticas, se trata de impacto, de momentos que cambian percepciones, de historias que inspiran. Y Rafinha estaba cambiando percepciones. Las conversaciones comenzaron a surgir, primero como susurros en las redes sociales, luego como debates entre analistas. ¿Es una locura decir que Rafinha podría estar en la carrera por el Balón de Oro?, se preguntaban algunos. A medida que las semanas pasaban y sus actuaciones seguían apilándose, la idea dejó de sonar descabellada. Estaba siendo consistente, decisivo, un líder tanto dentro como fuera del campo. Y lo más importante, estaba brillando justo cuando el mundo presta atención, en los momentos que separan a los buenos de los grandes. Había nombres como Mbappé, Haaland y Bellingham en la lista, todos merecedores, pero ninguno había dado un giro tan radical como Rafinha, pasando de estar al borde de la venta a ser el corazón de un equipo histórico. Si el Barcelona logra ganar la Liga o la Champions League, el chico al que alguna vez descartaron podría terminar levantando el premio individual más prestigioso del fútbol. Pero incluso si no lo gana, eso no es lo importante. Lo importante es que está en la conversación, algo que nadie habría imaginado años atrás. Hay algo mágico en cómo funciona el fútbol. El mismo deporte que te cierra las puertas puede con el tiempo entregarte las llaves. Los mismos ojeadores que le dieron la espalda a Rafinha ahora lo llaman de clase mundial. Los clubes que lo rechazaron ahora buscan jugadores como él, tratando de encontrar al próximo diamante en bruto que pueda replicar su camino. Es fácil celebrar lo que Rafinha ha logrado, los goles, el brazalete, las actuaciones que hacen titulares, pero nada de eso tiene sentido sin recordar de dónde vino. No empezó en academias de élite ni en campos perfectamente cuidados. Su historia comenzó en las calles de Porto Alegre, corriendo tras un balón gastado, cubierto de sudor, en un lugar donde el fútbol era más que un juego, era una forma de sobrevivir. Fue en el polvo y el caos del fútbol de Barça, rodeado de hombres armados y con el eco de disparos en la distancia, donde forjó su temple. Fue allí, en esas canchas, donde salir era casi imposible, donde aprendió que el talento no basta si no va acompañado de una voluntad inquebrantable. Cada rechazo que enfrentó, cada puerta cerrada, cada entrenamiento en solitario, cada sustitución temprana, fue un ladrillo en el camino que lo llevó a donde está hoy. Rafinha no solo superó las adversidades, las convirtió en combustible. Cuando los jóvenes sueñan con llegar lejos sin un camino perfecto, ya no solo hablan de Messi o Ronaldo. Hablan de Rafinha, el chico que se negó a desvanecerse, el que transformó cada no en un motivo para seguir adelante. El que al recibir libertad en el campo le dio al Barcelona un fuego que no se apaga. Su historia no es solo sobre fútbol, es sobre lo que significa creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Rafinha no fue elegido por el destino, él eligió su destino. Y por eso su legado ya está escrito. No se trata de trofeos ni de premios individuales, se trata de la inspiración que deja en cada niño que patea un balón en una cancha polvorienta, en cada joven que enfrenta un rechazo tras otro, en cada persona que escucha su historia y siente que sus propios sueños son posibles. Rafinha no solo se convirtió en el mejor jugador del mundo, se convirtió en un símbolo de que con esfuerzo, sacrificio y fe, ningún obstáculo es demasiado grande. Desde las calles de Porto Alegre hasta el escenario más grande del fútbol, Rafinha demostró que los verdaderos campeones no nacen, se forjan.